Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Abrázame y no me digas... No, oye, si es el invitado ya no hay chance. Caminito de la escuela, apurándose a llegar y sin libros bajo el brazo. Aquí se enreda la cinta porque hoy 28 de agosto inicia un nuevo ciclo escolar y el 32% de los estudiantes de educación básica en el país comienzan sus clases sin libros de texto gratuitos, lo cual significa que la campaña negra mediática de linchamiento en contra de su distribución, pues les ha redundado un triunfo parcial a la derecha mexicana al impedir que una tercera parte de estos libros pues no se distribuyan en varias entidades del país, principalmente Chihuahua, Coahuila, ahora se añade el Estado de México, y por ello la oposición de derecha agrupada en el Frente Amplio por México, PAN, PRI, PRD, la Unión Nacional de Padres de Familia, el clero conservador, la clase empresarial, la clase media aspiracionista del país y de manera determinante el Poder Judicial, quien ha auspiciado el impedimento de que los libros se distribuyan, el Poder Judicial secuestrado por estas élites que lo manejan a su antojo. ¿Cuál independencia del Poder Judicial? Díganme ustedes. Y pues han logrado que estos jueces, juezas, juzgadores dicten las sentencias legales, formales, legaloides y tramposas para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos al contentillo de estas cúpulas del poder de la ultraderecha en México, en abierta complicidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual quiere decir que todo este proceso estuvo empañado por la judicialización de la entrega de los libros de texto. Y la noticia más reciente, pues, es esta, que un juez del Estado de México haya detenido también su distribución sin importar el daño que causa a la niñez mexicana. Ya debatían nuestros compañeros Alfredo y Marco en torno al interior superior de la niñez. Depende del enfoque de quién, porque ambas instancias pueden abogar que se está privilegiando el interior superior de la niñez desde aquellos que impiden la distribución de los libros de texto y desde aquellos que impulsan los libros de texto desde la Secretaría de Educación Pública, que también tendría ese argumento plenamente justificado. En fin, el Estado de México no va a distribuir los libros de texto hoy. Hay que resaltar que cuenta con la matrícula más alta del país. 3 millones de estudiantes de educación básica en el Estado de México no van a recibir los libros de texto gratuitos. Aquí en Querétaro, como ya se comentó, habrá cuadernillos, libros complementarios, de dónde los sacó, quién los autorizó, quiénes son los expertos y en qué se basaron para definir que estos libros que van a sustituir a los oficiales van a ser mejores, necesarios, útiles para los niños en este proceso de educación básica. Por ello hay que resaltar que todo esto se lo debemos a la intromisión del Poder Judicial. Sí, los juzgadores actúan contra el país, así reza la editorial de la jornada del pasado viernes 25 de agosto, cuando plantea que desde el arribo de Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial sufre un deterioro agudo y acelerado que casi cada día obliga a informar acerca de un nuevo atentado de dicha rama del Estado contra la legalidad y la institucionalidad democrática.
Por eso ya escuchamos o ya supimos que el miércoles pasado esta Suprema Corte ordenó o concede al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, una suspensión para que su pleno pueda sesionar con solo 4 comisionados. También tenemos la actuación del juez Luis María Aguilar Morales, que ha tenido un protagonismo personal en la Suprema Corte de Justicia, no solo concediéndole el amparo, la medida legal necesaria a la gobernadora de Chihuahua y al gobierno de Coahuila para impedir pues la distribución de los libros de texto, sino que también el pasado miércoles 23 introdujo en el orden del día de la segunda sala un proyecto que proponía destituir ni más ni menos al presidente Andrés Manuel López Obrador si el mandatario no ratifica que una integrante de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia permanezca en su puesto una década adicional a la que ya cumplió. Nótese el despropósito, por supuesto que se trata de una vendetta de este juez Aguilar Morales por los señalamientos, la exhibición que hizo el presidente López Obrador en una conferencia mañanera de lo pernicioso de su actuar como juez. Estamos en manos de las decisiones arbitrarias, impunes de juezas, jueces, juzgadores que están actuando en contra de la legalidad democrática en este país. Ahí tenemos el resultado el día de hoy. No se van a distribuir y aquí tengo el dato preciso. Regresan a las aulas 24.4 millones de estudiantes, al menos el 32% de la matrícula nacional de educación básica, es decir, 7.913.000 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria van a iniciar su año lectivo sin libros de texto gratuitos. Lo anterior, y hay que señalarlo enfáticamente, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Chihuahua y de Coahuila contra los nuevos materiales educativos y el amparo definitivo que concedió una jueza federal a la Unión Nacional de Padres de Familia. He aquí la situación en la que nos encontramos y como yo escribía en mi columna Tigres de Papel en el semanario Tribuna de Querétaro del pasado 14 de agosto, se trata de una verdadera acometida mediática que busca que en todos los rincones de los libros de texto pueda encontrar cualquier desaveniencia que contradiga el sentir y el pensar de la derecha opositora, que busca recuperar el poder a como dé lugar. Lo penoso son la bajeza y la pobreza de sus argumentos al tratar de desenterrar al monstruo que siempre les ha causado horror, el comunismo, ese fantasma que ahora vuelve a ocupar el imaginario colectivo y que de manera increíble vuelve a ser el odiado enemigo de la oligarquía capitalista. Porque aunque lo pretendan desmentir, ese ha sido el único argumento que mueve sus entrañas para impedir a toda costa la distribución de los libros de texto, para señalar que deben ser quemados, que incluso se quemaron en Chiapas, que se les deben arrancar las hojas, como diría Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, y desafortunadamente esa ha sido la tendencia dominante en la gran mayoría de los medios enemigos de la Cuarta Transformación y que van a seguir insistiendo, ya lo hicieron, en ese derrotero con el fin de boicotear la distribución de estos libros. Por supuesto, insistimos, hay errores, los ha habido en muchas otras ediciones, en todos los 36 años de los gobiernos neoliberales hubo gravísimos errores de texto, nunca se hizo señalamiento alguno, son corregibles, se van a reestructurar, etcétera, y nunca se organizó una cruzada nacional como la de ahora en contra de los libros de texto gratuitos, y ahí está el señalamiento que es
sin duda ideológico. Están en contra de una ideología que solo ellos ven, y ojalá fueran comunistas, ojalá realmente recuperaran el espíritu del comunismo verdadero, que como diría la filósofa Sarah Bernhardt, el comunismo no es una ideología, es más que una ideología, es una actitud ante la vida. Pero vamos, ni siquiera eso, una educación popular, un pensamiento crítico, es lo que se está inculcando en estos libros de texto gratuitos que pretenden quemar en la hoguera y que por lo pronto ya impidieron su distribución a la tercera parte de los estudiantes, de los niños de educación básica en este país. Qué lamentable, pero no se saldrán con la suya. Ya lo veremos. Les saluda desde los micrófonos de WAC 89.5 y TV WAC, José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.